Dios le bendiga a toda la hermosa familia Vida Nueva, que los tres grandes del cielo y de la tierra puedan bendecir a toda nuestra hermosa organización. Padre, Hijo y Espíritu Santo puedan continuar a cada día guiando las vidas de todos aquellos que han aceptado en algún momento a Jesucristo como su único y suficiente Salvador personal. Querida familia Vida Nueva y a todos aquellos que están enchufados, conectados, que están pegaditos, que están muy pendientes a nuestras columnas mesiánicas. Último video de esta columna, bueno, valga la redundancia, de estas continuas enseñanzas del libro de Isaías. Hoy vamos a estudiar los últimos 4 capítulos del libro de Isaías, dando ya con este video culminación a este gran estudio de la palabra de Dios, esta gran ponderación mesiánica profética encontrado, bueno, que nos sumergimos, que escarbamos y que hemos mostrado para todos ustedes a través de la luz de la palabra de Dios. Desde la República Dominicana reciban un fuerte saludo y muchos abrazos por parte de la pastora Yosmar Prieto de Ojeda y de mi persona, Luis Ernesto Ojeda. Capítulo 63 es un capítulo maravilloso donde demuestra la ira y la venganza de Dios contra aquellos que hacen el mal. Muchos creen de que Dios es amor, es así, su esencia o la esencia de Dios que vemos nosotros es amor, pero también no podemos olvidarnos de que hay tres circunstancias o 3 moralidades de la esencia de Dios o de la esencia de Jehová de los ejércitos. Tanto es así que los exégetas, la gente que conoce la escritura, los teólogos, los que ordenaron la Biblia, como siempre lo he dicho, porque inicialmente la Biblia no tenía versículos ni capítulos. La Biblia era solo una carta, era un escrito, era un manuscrito, independientemente sea epístola o, en este caso, sea un legado o sea un pergamino escrito por Isaías, extenso y profundo. Pero le han dado cierta connotación y cierto orden para que los lectores, siglos y siglos y siglos después, puedan tener una orientación para poder leer las Sagradas Escrituras. Ellos le han colocado al capítulo 63 o lo han dividido en 3 partes importantes. La primera, hablan de la venganza de Jehová. Hay una serie de versículos, aproximadamente unos 6, 7 versículos, donde habla de la venganza de Jehová y las 3 connotaciones que les voy a explicar de la venganza de Jehová o de la moralidad de Dios, lo que piensa Dios acerca de la venganza. Obviamente ya hay otro sector muy extenso, muy profundo, muy robusto de 7, 8 versículos que le colocan la tilde de que allí no solamente que te muestran a Jehová de los ejércitos como ese Dios vengativo, porque es la palabra que utiliza, un Dios que se va a vengar, sino que también hablan en esos 7 capítulos, cuando arranca después el versículo 7, 8, dentro del capítulo 63, te habla también de lo que es un Dios bondadoso. Y cierra los últimos 6 versículos, 7 versículos, hablando de la plegaria para pedir misericordia cuando una persona está en dificultades. Sencillo, es un orden perfecto, inspiración pura de la palabra de Dios. Capítulo 63 habla acerca de la venganza de Dios. También te habla acerca de la misericordia de Dios y también te habla de la plegaria que necesitan las personas, del socorro. Cómo hacer oportuno el socorro de Dios y las cosas que se tienen que dar para que Dios pueda socorrerte en tiempo de aflicción. Maravilloso Isaías, ¿no? Sencillamente la inspiración de la Escritura no falló aquí. La venganza del Señor habíamos dicho que se maneja en 13 tipologías o en 13 moralidades internas de Dios. Su esencia. La primera, que Dios le paga a cada quien por su pecado. Dios le va a pagar a cada quien por su pecado. Es la esencia natural de Dios. Dios es justo y la justicia de Dios lleva a poder saldar cuentas con el pecador. ¿Por qué Dios castiga al pecador? Porque este universo es de Dios. Este universo lo hizo Dios y el universo se corrompió. Y este universo y todas las personas que violen lo bueno de Dios necesitan ser castigados. Todos aquellos que pequen necesitan ser castigados. Su esencia es ser justo. Y porque es justo, castiga. Es la esencia número 1. Él castigará todo el pecado. También cuando uno busca otros versículos referenciales en la palabra, también uno llega a la conclusión o llega a la ponderación de que Jesucristo vino a redimir y a decir al Padre, Padre, no lo mates. Padre, no lo castigues, porque Él se está limpiando conmigo. Él se está limpiando con mi sangre. Él me está reconociendo como su Salvador. Aguántate, Padre,
Pero tanto es así la venganza de Dios, que si esa persona se sale de la gracia de Dios y se sale de la misericordia de Jesús y no invoca el nombre de Jesús y no quiere arrepentirse, Dios le dice, quítate que lo voy a destruir. Y Jesús dice, tienes que destruirlo porque no ha clamado a mí. Por eso es que Dios no tiene dolor en mandar a alguien para el infierno. ¿Por qué? Porque cometió pecado y la paga del pecado, dice la Biblia, es la muerte. Connotación número 1. Connotación número 2, Dios siempre va a buscar en su esencia, por ser amoroso, que la persona voluntariamente se llegue al Señor. Usted va a ver la cantidad de textos de Isaías, sobre todo del 1 a la 6, 7, que va a ir referenciando todo lo que estamos hablando. Dios también en su esencia busca que la persona pueda acercarse a Dios. ¿Pero acercarse para qué? Básicamente acercarse, no por el carro, por la casa, por el celular, para que le guarde los hijos, para que tener dinero. No, esas cosas son fantasías para Dios. A Dios no le presta atención a las necesidades del hombre dentro del contexto de que alguien busque a Dios por un interés. No, a Dios no le interesa eso. A Dios lo que le interesa es que las personas se le acerquen a Dios reconociendo que lo necesitan en todos sus caminos y que necesitan tener una comunión con el Padre que se rompió y que necesitan ser perdonados de sus pecados. Él, en el punto número 2, busca que las personas y que la gente busque a Dios, no por la bendición, sino que busque a Dios por la redención y el perdón de sus pecados. Ahora, la tercera connotación también es que no solamente es que Dios busca que las personas se acerquen, o tampoco es que Dios, como lo habíamos hablado en el primer punto, en su esencia es castigar al hombre del pecado, sino que la persona o el ser humano puede entender que ha violado las normas de Dios. Básico, vida nueva. Si tú no has entendido y yo no he entendido que hemos pecado y que hemos violentado las normas de Dios, no puede haber arrepentimiento. Es difícil que exista un arrepentimiento en la vida de una persona si esa persona no entiende que violó las normas de Dios. Por eso es que Dios le dice, Israel, o Jerusalén en este caso, o casa de Judá, o casa de Sión, violaste mis estatutos, reconócelo. Entonces hay gente que decide reconocerlo y hay gente que decide no reconocerlo. También en esta ponderación y en este capítulo 63 también vemos que muchas de las características importantes de la vida del hombre es que el hombre se olvida de Dios y se va tras otras cosas. Y Dios dice, me has dejado. Y como me has dejado, te tengo que castigar. Nadie puede sacarse, nadie puede desprenderse, olvidarse del Señor Jesús creyendo que va a salir ileso de las circunstancias. Esto no le gusta a las personas escucharlo, porque en muchos casos las personas quieren llevar una vida back to back con Dios. ¿Qué es back to back? Bueno, yo hago y Dios hace. Pero muchas veces no es lo que tú quieras hacer, es lo que Dios dice que tú debes hacer. Eso es importante. Lo que Dios dice que tú hagas es lo que tú tienes que hacer. No es lo que tú quieras hacer por Dios. Es lo que Dios te mande a que tú hagas. Es la esencia natural de Dios. Ahora, la bondad de Dios hacia Israel es maravillosa. La bondad de Dios a Israel y a Jerusalén siempre va a hablar de una redención. Que independientemente de las circunstancias que la persona o su pueblo esté pasando, siempre va a haber una remanente y que Él está muy pendiente con aquellos hijos o la bondad de Dios se desarrolla. Usted lo va a ver en los versículos. La bondad de Dios se desarrolla y está con aquellos que no mienten. Los que no mienten son los que tienen a Dios de su lado. Pero no es mentir de decir mentiras con la boca, no, es no mentir en sus hechos, es no mentir en su actitud, es no mentir en su mente, es no mentir en sus acciones, es no mentir en sus actos, es no mentir en sus palabras. Incluso la Biblia lo dice, ¿quién habitará en el lugar santo? Aquel que ni aun jurado en daño propio cambia. Entonces se necesitan personas fieles y allí usted verá la bondad de Dios puesta muy tajante y usted lo puede leer básicamente en ese capítulo 63 del 7 al 14. Ahora, ¿cómo se pide la misericordia de Dios y cómo se pide la plegaria? O cómo se hace una plegaria en este caso para reconocer que necesitamos a Dios en medio de los problemas. Esto es un texto, esto es una parte del 15 al 19 muy complejo. ¿Complejo por qué? Complejo porque en muchos casos la persona tiene que estar dispuesta a salir de su estado de confort mental para reconocer que necesita a Dios. Y reconocer que necesita a Dios es
comprender que tú has dejado a Dios. Una persona que esté pasando por un momento difícil y no encuentre salida, en algún momento del proceso abandonó la fe en Dios. Porque si yo tengo una enfermedad y sé que me voy a morir, yo no puedo vivir angustiado, porque mi fe dice que si me muero, voy con Cristo. Una persona que esté pasando por un cataclismo, es una persona, si no está, por eso se llama pidiendo una plegaria con sabiduría, o sea, pidiendo una oración, pidiendo una súplica con inteligencia. Una persona que esté pasando por un cataclismo en su vida y realmente no haya tenido una visión en la fe fundamental de la palabra de Dios, la persona cae en caos. Pero esa persona hay que hacerle un análisis. En algún tiempo, esa persona perdió la brújula, aún estando en la iglesia. Este versículo 63, 17 es maravilloso. Dice así: ¿por qué, oh Jehová, nos has hecho errar en tus caminos y endureciste nuestro corazón a tu temor? Vuélvete por amor de tu siervo, porque las tribus, prácticamente le dice, porque la tribu es de tu heredado, porque la tribu es la herencia. La tribu era la herencia. Ahí, muy notoriamente le dice: ¿por qué endureciste nuestro corazón? Para que nosotros erráramos contra ti. ¿Cuál fue la razón? ¿Por qué sucedió esto? ¿Por qué nos va mal? La respuesta está, lo vimos nosotros en los versículos anteriores, porque se perdió la paternidad con Dios, la confianza con Dios, se perdió la conexión con Dios. Dice: pero tú eres nuestro Padre. Si bien Abraham nos ignora e Israel no nos conoce, tú, oh Jehová, eres nuestro Padre, nuestro Redentor perpetuo en tu nombre. Los tipos, Israel, los ciudadanos de la época, reconocieron que el único que los podía salvar era Israel, y que nombraron la historia del pueblo de Israel. Al nombrar la historia del pueblo de Israel es porque se afirmaron tremendamente en reconocer, pero ya va, nosotros teníamos un padre llamado Abraham y teníamos la misericordia de Jehová. Israel era nuestro pueblo. ¿Por qué hemos llegado a esta condición? Sencillamente porque perdiste ese tú sentido de pertenencia, de decirle: tú eres mi padre. Eso es lo que pasa. Ahora, hay forma de remediarlo, claro. Vuélvete a Jehová, vuelve a la senda antigua y Jehová te salvará. O sea que la plegaria, en muchos casos, y valga esta palabra, va muy asociada con reconocer que en algún momento nuestra fe falló y nos llegó a la circunstancia, y esta circunstancia no la conocemos. Porque es que tiene que haber confianza en todas las áreas de nuestra vida. El 64 lleva la misma tónica, el 64 lleva la misma tendencia, habla de que Dios realmente va a tener esa secuencia de que el pecado de Dios no comulga, porque Dios es santo y Él ofrece a sus hijos que tienen que ser santos en toda vuestra manera de vivir. No hay alternativa. Esto no es que si yo quiero ser santo en algunas cosas, otras no. Es en toda vuestra manera de vivir. Y allí, muy puntualmente, le dice que Jehová no se va a quedar quieto ante el pecado. Aunque tú creas que el pecado puede inundar tu casa y tu vida, tu entorno. Hay gente que no se soporta este cuerpo, porque sabe que este cuerpo está lleno de debilidades, de pecado, de enfermedad. Pero eso no te da a ti, ni te va a dar a ti la garantía de que eso va a ser tu estado eterno, porque la Biblia dice que este cuerpo pasará y que todas las cosas serán nuevas y que tendremos un cuerpo glorificado. Ahí también va a radicar poderosamente el confiar en Dios y saber de que el pecado no debe enseñorearse en nuestra vida, aunque esté en nuestro cuerpo mortal. Miserable de mí, ¿quién podrá librarme de este cuerpo? Sí, pero la batalla del cuerpo es todos los días. La crucifixión del cuerpo es todos los días. Cuando nosotros analizamos ya el versículo 65, encontramos la característica del castigo para los rebeldes. Porque todo rebelde será castigado. Dios dará también una sentencia contra el rebelde. Rebelde no es aquel que hace lo que quiere. Rebelde no es aquel que hace lo que le da la gana. Rebelde no es aquel que quiere llevar una vida de relajo. No, muy pendiente. Rebelde
es todo aquel que no cumpla la palabra de Dios. Es un rebelde. Hay familias, hay personas, hay sociedades que no tienen a Cristo y no dan problema. Cualquier persona puede decir, no, ellos no son rebeldes, a ellos lo que les falta es a Cristo en su corazón. No, son rebeldes. Porque para Dios no hay acepción de personas, lo dice la palabra de Dios en el capítulo 65, dice ahí, yo te invito a que tú lo leas. La rebeldía son aquellos que no deciden postrarse a Dios. Cuando usted toca la puerta de una casa, usted vaya a evangelizar, esa persona le tira la puerta, ellos son un rebelde, aunque la persona se porte bien, tenga un matrimonio de 50 años, tenga hijos profesionales, tenga un buen trabajo y tenga estabilidad económica, eres un rebelde. Tú eres un rebelde. Si tú te portas bien y no te metes con nadie, pero no tienes a Cristo, eres un rebelde. Si tú sacas buena nota en los estudios y honras a tu papá y a tu mamá, pero no tienes a Cristo, eres un rebelde. Si tú en tu naturaleza pecaminosa, tú dices, yo no cometo pecado, yo no tomo, yo no bebo, yo no tengo mujer, eres un rebelde. Porque la rebeldía es no arrodillarte ante tu Creador. Maravilloso el capítulo 65, porque destruye toda obra. Destruye toda buena obra que no esté fundamentada en la palabra de Dios. Eres un rebelde. Tú eres parte del problema. Eres parte del capítulo 65. Porque la rebeldía, en muchos casos, la rebeldía como tal, es no inclinarte ante Dios. Es no decir, necesito un Salvador. Eres un rebelde. Entonces, yo te invito que lo leas en tu casa con calma. El 65 es muy puntualmente un castigo hacia los rebeldes. Entramos también a la última parte de este capítulo 65, donde nos habla del cielo nuevo y tierra nueva, donde tiene que tener mucho cuidado cuando lean el capítulo 65, porque pareciera que por momentos te habla de la etapa final de los cristianos e Israel en la eternidad perfecta con Dios, cuando Jerusalén sea la capital de nuestra eternidad, cielo nuevo y tierra nueva. Yo te invito a que busques las cápsulas de escatología donde hablamos del cielo nuevo y tierra nueva. Pareciera que por momentos uno encuentra que se está hablando de Jerusalén como la casa, como la capital, como la ciudad que reinará, el cielo nuevo y tierra nueva que Jesús nos entregará, pero que también hay unas connotaciones importantes que tiene que tener mucho cuidado, que hablan también de la relación de Dios con Jesús y ese Jesús reinando en el milenio, porque el milenio va a ser perfecto. Entonces ese milenio nos va a llevar a nosotros también a comprender, el milenio a nosotros nos va a llevar a comprender no la eternidad de Dios sobre los hombres, no, porque eso ya pertenece al cielo nuevo y tierra nueva de la última fase de la iglesia de Israel y que viviremos por los siglos de los siglos con Dios, sino que nos muestra también la buena relación de un rey justo y bueno sobre los hombres, sobre los humanos. Y eso se va a ver en el milenio. Son dos cosas distintas. Jesús reinando sobre los humanos en el milenio y el Padre y el Hijo viviendo por la eternidad con su iglesia y con el pueblo de Israel y con todos los redimidos. Son dos etapas completamente distintas. Eso es importante que tú cheques ese versículo o ese capítulo 65, porque habla de esa podríamos hablar de dispensación o esas dos etapas, esos dos núcleos de trabajo. Trabajo porque es el mismo Jesús operando como el máximo gobernador del planeta. Cuando Él venga con su iglesia, pise sus pies en el valle de Menguido, haya la batalla de Armagedón y empiece a gobernar 1000 años con la iglesia y 1000 años también con el pueblo de Israel. Posteriormente a eso vendrá una rebelión de Satanás y Dios descenderá fuego del cielo y destruirá todas las cosas y de allí será purificada la tierra en cielo nuevo y tierra nueva. Allí arranca entonces la explicación también en algunos segmentos de este capítulo 65, cómo es el reinado eterno, sin fin y hasta la eternidad de nosotros con Cristo. En el capítulo 66 se termina hablando acerca de los juicios de Dios sobre la humanidad en esa ponderación muy tácita de la venida de nuestro Redentor. 66, para todos los que estén conectados y enchufados, ya terminando,
el último capítulo del libro de Isaías y terminando esta serie de estudios de columnas mesiánicas, 66 es 5 cosas importantes. La actitud de Cristo hacia la humanidad cuando Él venga por segunda vez. La primera vez Jesucristo vino como un cordero a entregarse por rescate de toda la humanidad. Hasta el sol de hoy, esa dispensación está viva. Pero posteriormente, ya en la segunda venida, luego del rapto de la iglesia, y luego de la batalla de Armagedón, y luego de la gran tribulación, antes de la batalla de Armagedón, Él vendrá a pagarle a la maldad humana con una destrucción y un juicio, que es la segunda venida de Cristo. Pendiente con eso. Cápsulas escatológicas para que fundamentes esto. Parte número 3, redención. Parte número 2, redención y cuidado de su Jerusalén amada. 66 habla de que va a venir a defender a Jerusalén. Obviamente no va a venir a defender a la iglesia porque ya la iglesia se fue con el Señor 7 años atrás. Él va a venir a defender a su pueblo, a defenderlo contra las tropas del anticristo, contra la situación bélica, la situación armamentista, a puntos y en horas de destruir a Jerusalén. Punto número 3, Él vendrá a darle paz a Israel. Él vendrá a darle paz a Israel. En ese concepto de ese punto número 3, Él va a llegar a darle paz. Dirá, pastor, Israel tiene paz. Israel no tiene paz, nunca ha tenido paz. Y no tendrá paz hasta que aparezca y se abran los cielos y aparezca el Redentor del mundo, Jesucristo, al que ellos crucificaron. Número 4, redención y vida eterna para todos aquellos que se lleguen en su momento a Jehová y hoy a Cristo. En su momento Antiguo Testamento, a su pueblo. Darle la redención, colocar a la vida, colocar y exaltar a todos aquellos que aceptaron a Jesús, todos aquellos que se limpiaron con la sangre del Cordero, en este caso, y a todos aquellos que murieron sin Cristo, pero que pertenecen al Israel antiguo, que guardaron su mandamiento y guardaron la ley. Y el otro punto es poder exaltar como nación, lo más importante, cumplir todas las características y las promesas que Él da a Abraham. Yo dije que Israel iba a ser grande, la va a ser grande. Yo dije que Israel será la capital del mundo, Él la va a ser la capital del mundo. Yo dije que a pesar de los juicios y los castigos que yo le dé a Jerusalén y a Israel por su idolatría, ahí habrá un remanente y ese remanente reinará por la eternidad. Él lo cumplirá. Esa característica es importante, nosotros lo vemos porque así cierra el libro de Isaías, hablando de que tenemos un Dios que va a venir a través de Jesús. El mismo ejecútese en los juicios de Dios. Lo hará el mismo Jesús y obviamente Jehová de los ejércitos rendirá cuenta con el mundo. Capítulo 66 es una exaltación grande para el pueblo de Israel y para todos aquellos que creyeron en Jesús. Dios me le bendiga y Dios me le guarde desde la hermosa isla de Quisqueya, República Dominicana, Santo Domingo. Pastor Luis Ernesto Ojeda y Pastora Yosmar Prieto de Ojeda, culminando en este video con los últimos 4 capítulos del libro, este maravilloso libro de Isaías. Muy pendiente a nuestras próximas columnas mesiánicas, donde vamos a seguir estudiando de la palabra de Dios y profundizando. Yo espero con mucho amor que todos estos videos, más de 22, 23 videos que hemos hecho con mucho cariño, exclusivamente dedicados al libro de Isaías, puedan ocasionar un impacto en tu vida. Puedas estudiar la palabra de Dios. Recuerda que estamos viviendo tiempos muy difíciles, tiempos complicados. Hoy estamos viviendo tiempos de anime, estamos viviendo tiempos violentos, tiempos donde la sociedad cada día más se va a la basura, entendiendo que hay profecías bíblicas que nos dicen de que el amor de muchos se enfriará y que si los tiempos no fueran prácticamente cortados, muchas personas no fueran salvas. Hay ministerios destruidos, lo hemos visto en el libro de Isaías, ministerios peseteros, ministerios mercenarios. Hay gente mala hablando de Dios. Hay gente que no quiere buscar a Dios. Hay iglesias que están frías. Hay iglesias que solamente le interesa el dinero. Hay iglesias que solamente le interesa el bienestar. Pero pero yo creo que yo sí le diría a muchas personas también, porque hay que ser justos. Hay mucha gente que también quiere vivir en santidad y que quiere vivir agarrado del Señor. Y que sabes que las cosas materiales de este mundo, aunque el sistema del mundo esté montado
en una ideología de que para ser querido y amado todo va a depender de un me gusta y de ser aceptado por la sociedad, Cristo no le interesaba ser aceptado por la sociedad. Entonces yo te dejo este mensaje, que tú puedas estar pendiente y puedas ver todo lo que hemos visto en Isaías como un reflejo. Y lo tomes para tu vida, para que puedas cambiar. Señores, nosotros volveremos con otro video la próxima edición, muy pendiente a contenido. Por eso yo te digo que actives la campana de notificaciones. Si no te has suscrito, aprovecha la oportunidad. Y que Dios te bendiga y Dios te guarde. Pastor Luis Ojeda, Josmar Prieto, mis hijos, mi familia, equipo de trabajo de la República Dominicana, servidores Omar, Malvin Martínez, líderes de jóvenes, Joel, Jocelyn Acosta, todos los que hacen posible que usted y yo y todos los amantes de la palabra puedan disfrutar de estos videos, que lo hacemos con mucho cariño. En sentido general, con mucho amor, más de 100 videos se han producido de la República Dominicana y todo es un equipo de trabajo bastante complicado, pero que lo hacemos con mucho amor, obviamente teniendo las limitaciones de cada uno. Bendiciones también de parte de todos nuestros hijos y de toda nuestra familia ministerial que salió de Venezuela hace un tiempo con la firme misión de establecer una obra aquí en la República Dominicana. Estos jóvenes que salieron como Nicanor, Luis Daniel, que salieron como niños, como Williagni, pero que hoy ya son hombres que sostienen también el ministerio. Dios les bendiga y Dios les guarde.